El heredero oscuro, de C.S. Pacat, capítulo 42. La pendiente era muy boscosa, de tierra rica y fértil, un lugar donde los cerdos buscaban trufas junto a las raíces de altos árboles. El dosel sobre sus cabezas ocultaba la mayor parte de la luz del sol, y los árboles que lo rodeaban lo ocultaban de la vista. Solo el canto de los pájaros y el sonido de sus pasos quebrando ramitas y hojas rompía el profundo silencio del bosque. Will se detuvo cuando estuvo bastante lejos de la aldea para no oír el estrépito de los preparativos, lo bastante lejos para que los demás no lo encontraran, aunque fueran a buscarlo. Se arrodilló y apartó las hojas de la tierra húmeda. Después, con el extremo romo de una rama caída, dibujó una S en la turba negra. Fue su instinto o un recuerdo, pero sabía qué hacer. Otras cosas eran difíciles, pero aquello fue fácil. Recordó las palabras del siervo mayor. Cierra los ojos, concéntrate, busca un lugar en tu interior. No tenía que hacerlo, no necesitaba concentración ni cánticos, ni siquiera tocar la cicatriz de la muñeca de Howell. Solo necesitaba el símbolo y buscar. Recordó lo fácil que había sido. Recordó cómo era en el pasado, lanzándose a través de un mundo distinto. Ahora estaba ahí, buscando a los hombres de Sinclair. Un grupo de puntos brillantes cerca. Ahí. Encontró al que estaba más cerca. Abrió los ojos y vio el interior del despacho de Sloane. Estoy en John Sloane. No era donde necesitaba estar. Tomó aire de nuevo y buscó más lejos. Un segundo grupo más allá de la excavación, 5 o 6 puntos que se movían despacio a través de la oscuridad. Precipitadamente entró en aquel que tenía la voluntad más fuerte. Esperando encontrar a los hombres de Sinclair en el mar, abrió los ojos y aspiró, anticipando el olor de la sal y los sonidos de la madera mojada. Pero, en lugar de eso, inhaló el aire fresco de la montaña con su pizca de haya y ciprés. Identificó el bosque en el que estaba, y lo que vio cuando levantó la mirada le heló la sangre. Conocía aquella carretera. Estaba cerca de la montaña, a un día cabalgando. Cerca. Aterradoramente cerca. Debieron llegar a Chitavecchia hacía días. No pueden ser ellos, no tan cerca. Ya habían dejado Terni atrás. ¿Un día a caballo? Había cometido un error. ¿Estaba dentro de uno de los hombres de John Sloane que se había adentrado en la montaña? Will se giró. A su espalda había un brillante carruaje negro, un estandarte con 3 perros negros, formando parte de una caravana de carruajes y carretas cubiertas que se habían detenido a acampar en un claro junto a la carretera. Se le revolvió el estómago. El campamento de Sinclair. Los hombres de Sinclair a un día del palacio. ¿Podía detenerlos? Se miró a sí mismo. Vio unos dedos suaves y envejecidos y el puño oscuro de la chaqueta cara. No eran las manos de un criado ni de un obrero. Se trataba de un caballero mayor que llevaba una sofocante chaqueta a pesar del calor italiano. ¿Quién era? Will dio un paso y se tambaleó, pero menos de lo que había hecho con Leclerc. La altura de aquel hombre era más similar a la suya. Su cuerpo tenía un equilibrio diferente, erguido, con los hombros hacia atrás y los brazos relajados en los costados, con los pulgares hacia adelante. No cojeaba. Will mantuvo una mano en el carruaje durante los primeros pasos para asegurarse de que no se caía. El modo más sencillo de ralentizar a Sinclair sería sabotear uno o más de sus carruajes. Debía comenzar de inmediato con sus alteraciones, pero no podía dejar de pensar que el propio Sinclair estaba allí. Tenía que verlo. Tenía que saber qué aspecto tenía, cómo se movía y hablaba. Sus fantasías de enfrentarse a Sinclair reemergieron. Yo maté a tu hijo. Destruí tu negocio. Me he hecho con tus hombres gracias a las marcas. Tenía que verlo al menos. Tenía que... Will estudió el campamento, moviéndose despacio. James tenía razón. Había al menos 250 hombres acampados allí, incluyendo a los que descansaban alrededor de las fogatas dispersas. Sin duda eran soldados, todavía armados con pistolas a pesar de estar descansando. Pero la verdadera amenaza sería cualquier hombre o mujer con el poder del mundo antiguo que Sinclair hubiera llevado con él. Will recorrió el campamento con los ojos, haciendo inventario meticulosamente. —¿Prescott? —dijo alguien. —¿Qué demonios haces merodeando por aquí abajo? Will se giró. Simon, pensó con asombro, casi dando un paso atrás. El joven que se estaba acercando se parecía tanto a Simon que era como mirar a un muerto a la cara. —Lo siento —dijo Will—. Estaba buscando al conde de Sinclair. —¿Estás buscando a mi padre? Lo miró con extrañeza. —¿Estás bien? ¿Es el calor, Prescott? Tienes mala cara. Es hijo de Sinclair, pensó Will, experimentándolo como otra sacudida en su cerebro.
Era más joven que Simon, pero vestía de un modo más ostentoso, aunque tenía la misma piel clara y el mismo cabello rizado y oscuro. No era Simon, era el hijo menor, Philip. Dios, era una versión juvenil de Simon, más delgado y culto. Suponía que ambos se parecían a su padre, que el sello imperfecto de Sinclair estaba en sus rasgos. Su mente corrió en múltiples direcciones. A juzgar por la reacción de Philip, Sinclair no estaba allí. Pero, ¿por qué? ¿Por qué enviaría a Sinclair a su hijo y se quedaría en Londres? ¿Sabía algo que Will desconocía? Sintió el abrupto aleteo de un nuevo peligro, la sensación de que los planes de Sinclair siempre eran mayores de lo que pensaba. Al mismo tiempo no pudo evitar mirar a Philip como si pudiera ver a Sinclair en él, como si pudiera desgranar algún fragmento crítico de información solo observando los planos de su rostro o el corte de su cabello. Will se llevó la mano a la sien y le ofreció una sonrisa burlona. «Sí, creo que es el calor. Te dije que en este maldito país hacía demasiado calor», le dijo Philip. «No sé por qué viene aquí la gente. Sería mejor meterse en un horno». «Buscaré algún sitio fresco donde recuperarme». Will hizo lo que esperaba, que fuera un gesto de un viejo abanicándose con la mano. «Buena suerte», dijo Philip sin mucho entusiasmo. Will se dirigió al carruaje más elegante. Era el único vehículo por el que la caravana se detendría y, por tanto, se convirtió en el objetivo de su sabotaje. Tenía que ralentizar su avance hacia la montaña. Seguramente no provocaría una pausa de más de algunas horas, no si los mecánicos eran hábiles, pero cuando terminó con el carruaje se dirigió a las carretas de provisiones e hizo todo lo que sabía efectivo. Estaba rodeando la segunda carreta cuando una voz lo atravesó, abrupta y aguda. «No entiendo por qué tengo que quedarme en el carruaje», estaba diciendo Elizabeth. «Si tú vas a ir al palacio, ¿no debería ir yo también?» «Tú no estarás a salvo en el palacio oscuro», contestó una segunda voz, una que hizo que Will se detuviera, se girara y mirara porque lo que estaba viendo no podía ser real. Elizabeth estaba sentada sobre la hierba, con un vestido de muselina blanca extendido a su alrededor. Tenía en la mano un palo y lo miraba con ferocidad frunciendo el ceño. La chica que estaba sentada frente a ella era... «¿Catherine?», susurró Will desconcertado. No podía ser ella, no podía serlo, estaba muerta. Él había estado junto a su cuerpo durante horas, blanco e inmóvil y frío como la piedra. En su cuerpo sin vida no entró aire ni una sola vez. No obstante, el cabello dorado y su extraordinario perfil eran inconfundibles. Las miró. Observó la surrealista y bucólica escena de las dos hermanas bajo la luz del sol. Era como si se le hubiera concedido un deseo no pronunciado y el tiempo hubiera retrocedido a un momento en el que las dos estaban a salvo, sin que su oscuridad las tocara. ¡Viva! Después del primer momento de desconcierto y confusión brotó en él una extraña y dolorosa esperanza. Quizá estaba bien. Había estado siempre bien. No la había matado. Lo de Vauxhall fue una confusión y Catherine sobrevivió a la espada. Se quedó paralizado en el sitio, mirándola. Se sentía como un mirón, como un huérfano mirando a una familia a través de la ventana. Él no era su hermano y, a pesar del milagro que hubiera sucedido en Vauxhall, ellas no lo querrían. Pero el deseo estaba allí, intenso. Se le ocurrió que, si las saludaba como Prescott, no lo reconocerían y quizá podría sentarse e incluso charlar con ellas. A Catherine le habría gustado antes de descubrir qué era. Al otro lado de la verde pendiente, Catherine levantó la mirada y lo vio. Pareció suceder todo a la vez. Sus ojos se encontraron y los de ella se llenaron de sorpresa. Se levantó y fue hacia él con una zancada enorme e inusual. Acortó la distancia entre ellos y extrajo una espada de la correa que llevaba en la espalda. Sintió un miedo frío, primitivo. Will retrocedió tan rápido como vio la espada, pero él no era un guerrero, ni siquiera podía controlar especialmente bien el cuerpo de Prescott. Se tambaleó como lo hacía en las pesadillas en las que la mano distinta blandía un cuchillo. «Madre, no. Madre, soy yo». Otra zancada. Ella cayó sobre él. «¡Tú!», dijo Catherine, y atravesó su cuerpo con la espada. El dolor estalló en su estómago con una oleada de humedad y sangre que lo tiró al suelo, arrancándole el aire. Intentó agarrarse la herida con las manos y se las cortó con la espada que tenía en las entrañas. Apenas era consciente de los gritos de Elizabeth. «¿Qué estás haciendo? ¡Es Prescott! ¡Ese es Prescott!». Catherine se encorvó sobre él con una rodilla contra su abdomen y la cara salpicada de sangre y retorcida por el odio. «Esto es lo que voy a hacer contigo», dijo Catherine en la antigua lengua, «una y otra vez, hasta que todos los esbirros que poseas estén muertos». Su voz sonaba endurecida con una nueva cadencia, sus ojos lo miraban con frialdad.
Seré yo quien te mate. Quiero que lo sepas. Apretó las manos en la empuñadura. Quiero que sepas que soy yo, Visander, el campeón de la reina, y que así será tu muerte a mis manos. Y le retorció la espada en las entrañas. Will se atragantó con la sangre. Era un chico en el cuerpo de un viejo. Con horror y una cortante agonía levantó la mirada. Vio a un hombre mirándolo desde los ojos de Catherine, lleno de odio. Había un hombre en el cuerpo de Catherine. Aquella no era ella. Había otra persona habitándola, un guerrero enviado desde un mundo antiguo para matarlo. Will despertó en la montaña, jadeando. Rodó y se agarró el estómago con un agujero abierto en sus tripas que no estaba allí. Su cuerpo estaba intacto. La horrible herida abierta había desaparecido. No obstante, su cuerpo entero se encorvaba sobre ella, sintiéndola como si todavía estuviera allí. Estaba muerto. Estaba solo en la montaña. Levantó la mirada y vio el símbolo que había trazado en la tierra, la S, ahora quemada como si hubiera marcado el terreno. Sé que es la muerte blanca, dijo Will. Se sentía como si lo hubieran apuñalado, inseguro de su propio cuerpo. Necesitó toda su voluntad para no presionarse el abdomen con las manos en el punto en el que lo habían atravesado. Tuvo que obligarse a concentrarse en dónde estaba y en lo que había descubierto, un fragmento de información que había apresado mientras estaba, jadeante y desorientado, en el lecho del bosque. Los demás se habían reunido alrededor de unas largas mesas de madera en la hostería. James estaba sentado con la espalda apoyada en la pared, mientras que Grace y Cyprian seguían de pie, como dos centinelas. Los había llamado a ellos primero, reacio a enfrentarse a Catherine o a Ettore, al menos por el momento. «Will, ¿estás bien?» Habían pasado horas malgastadas tambaleándose por el bosque, apoyando su peso en troncos de los árboles, moviéndose de uno a otro. Había conseguido regresar a la aldea. Grace lo estaba mirando con mayor preocupación que la noche en la que atacaron el alcázar. Solo podía imaginar qué aspecto tenía. Muerte. La palabra entró en su mente junto con la repentina sensación de ser apuñalado. Se obligó a alejarla de sus pensamientos. Aquello era demasiado importante. Tenemos que evacuar. Tenemos que sacar a todo el mundo de la aldea. No podemos quedarnos a luchar. No podemos dejar que nadie se quede cerca de la excavación. Tenemos que alejarlos tanto como sea posible. ¿De qué estás hablando? Cyprian tenía los ojos muy abiertos. Will no podía dejar de ver a Catherine, el rostro de Catherine, sus ojos, desde los que miraba a otra persona. Había deseado con todas sus fuerzas que estuviera viva. Había deseado con todas sus fuerzas que todavía estuviera en algún sitio de aquel cuerpo, pero no podía evitar pensar en la inscripción de Ectalion. La espada del campeón otorga el poder del campeón. El ejército de muertos. No es solo un ejército de guerreros, dijo Will. Es un ejército que posee a la gente. Catherine. Su rostro era el mismo, pero sus movimientos, incluso su postura era diferente, y su expresión había estado llena de odio, un odio nuevo, perteneciente a un guerrero que cerró sus ojos en el antiguo mundo y los abrió en este. Soy Visander, el campeón de la reina, y así es como morirás en mis manos. Preguntaste, ¿qué forma asumiría el ejército? Será así. Los llegados del mundo antiguo no solo son renacidos, hay otro modo de volver. Puedes regresar en el cuerpo de otra persona. Miró las expresiones desconcertadas de los demás mientras asimilaban lo que estaba diciendo. No serán renacidos, serán retornados. ¿Estás hablando de posesión?, dijo James. Will asintió. La muerte blanca es la primera señal de que alguien que murió en el pasado está regresando al cuerpo de alguien en el presente. Se había quedado durante horas con Catherine y no había visto rastro de vida en ella. No se había incorporado como si se despertara de un sueño. Estaba muerta, petrificada como la piedra blanca. Recordó el relato de Nathaniel sobre Usanas, la siervo suprema que estuvo desaparecida durante 3 días y a la que daba por muerta hasta que regresó y había cambiado. El retornado debe estar latente un tiempo breve, dijo Will, quizá para adaptarse al cuerpo, y después despierta. La muerte blanca parecía ser una especie de hibernación mágica durante la que la piel se petrificaba como modo de protección, como una cáscara de huevo o una crisálida, hasta que el retornado estaba listo para emerger. Aquí no, dijo Grace. Los locales queman los cuerpos, como lo hacían los siervos. De repente las viejas costumbres cobraban sentido, una práctica cultural nacida de un horrible conocimiento, que los muertos podían regresar. Pero no sin una vasija. Al quemar el cuerpo mataban al retornado. ¿Cuántos habían muerto así?
¿Cuántos habían abierto los ojos en el nuevo mundo solo para descubrir que los estaban quemando vivos? Pero a Catherine no la habían quemado. La enterraron en un ataúd. Se la imaginó abriendo los ojos bajo tierra, atrapada en un espacio pequeño y oscuro. Tuvo que obligarse a recordar que no era Catherine. Dios. Él la había dejado allí, y aquella cosa despertó en su cuerpo. Si se libera ese ejército habrá una oleada de muertes. Cientos de miles de personas que caerán por la muerte blanca y después regresarán como retornados. Serán su ejército. El pasado estará aquí para asaltar al presente. Eso explica por qué no estaba allí Sinclair, por qué había enviado a su hijo en su lugar. Había un gran poder que tomar, pero también un gran riesgo que asumir. Parecía que el mundo antiguo estaba regresando, igual que había vuelto el retornado que había en Catherine. Por él. Cyprian había palidecido. ¿Estás seguro? Fue James quien contestó. Tiene sentido, ¿no? Renacer es arriesgado. Hay un parto y después eres un niño. No recuerdas quién eres y eres vulnerable. Estás solo. Mirad lo que les pasó a los niños de esta aldea. No dijo, mirad lo que me pasó a mí. De este modo regresan a un cuerpo ya adulto, sabiendo quiénes son. Se quedó sin decir qué más sabrían al regresar. ¿Les habría dado instrucciones el Rey Oscuro? ¿Cumplirían sus planes? Will se estremeció ante la idea de enfrentarse a las órdenes de su predecesor tan directamente. Luchar contra él desde una distancia de siglos ya le había costado demasiado. «Entonces, ¿qué hacemos?», Cyprian habló por los demás. «No podemos luchar contra un ejército que puede poseernos». «¿Te apuestas algo?», dijo una voz conocida desde la puerta.